Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase, ya la clase del Nuevo Testamento. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 12 de los discípulos que cogen espiga en el día de reposo. Y específicamente vamos a estudiar tanto el tema 1 de lo que pasa en ese día y sobre el hombre y la mano seca, ¿no? Este capítulo lo vamos a estar dividiendo en dos subcapítulos. En esta oportunidad serán tres subcapítulos que vamos a estudiar. Y bueno, vamos a ello y vamos a- a- como de costumbre, a estar leyendo y luego vamos a estar analizando y viendo qué nos quiso decir y qué aprendemos de las enseñanzas de Jesús. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Recordemos el día de reposo, que bueno, uno un mandamiento de Dios, y bueno, ese es el día de reposo y se acostumbraba incluso a ni siquiera recoger alimentos, ¿no? Sino el día antes. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. O sea, en ese día no era permitido eso, ¿no? Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, ¿no? Hacen el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando, cuando él y los que él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de los propicios, que no lo eran lícitos, comer ni a él ni a los que él estaba, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Claro, fíjense, aquí si analizamos estos dos versículos, el versículo vamos a analizarlo por parte. El versículo 4, porque él dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de los propicios que no eran lícitos de comer? mm, ni a él ni a los que estaban, o sea, los que estaban con él, sino solamente los sacerdotes. Ok, aquí dice que solamente los sacerdotes, ¿no? Sino solamente a los sacerdotes, pero en el 5 dice, ¿o no habéis leído la ley como el día de reposo? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no son sin culpa. Porque, claro, aquí vemos lo que dice es cierto. O sea, si aquí si no son solamente los sacerdotes los que pueden comer, ellos pueden solamente comer estos panes o los panes, sí, exactamente, los panes. Pero, ¿por qué? Dice, y lo ponen, si vemos aquí, estamos viendo una interrogancia, ¿no? Signo de interrogancia. ¿Por qué? Porque él está como haciendo una pregunta, ¿no? ¿O no habéis leído la ley? Como el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, comiendo los panes, porque supuestamente aquí no es para mí, para mí, o en este caso para los sacerdotes, para los sacerdotes es permitido, pero resulta que para las personas, en este caso David y sus acompañantes, no era permitido. Entonces él se pregunta y le pregunta a ellos, ahora ellos son sin culpa. Ellos son sin culpa porque están dentro son sacerdotes. O esa es la interrogancia que hace él, ¿no? ¿No? En ese caso. Son sin culpa. Interesante esto, ¿no? Porque ahí nos revela, porque tiene que ser la ley para todos,
pero ellos sí son sin culpa, pero los hijos de David o los hambrientos, o los hijos de David, no, pero los David y los que estaban con David, o en este caso las personas con hambre, sí tienen culpa. Interesante, ¿no? Pues digo, pues digo que uno, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, él se refería a él, ¿no? Obviamente, ¿no? Y si supieran qué significa, este versículo es clave, si supieran qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Fíjense, primero vamos a leer lo que es misericordia. Misericordia es inclinación a sentir compasión con los que sufren y ofrecerle ayuda. Repito la definición de misericordia. Misericordia es inclinación a sentir compasión, lo que llaman compasión, sentir esa compasión, lo que llaman empatía también en estos tiempos, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona por cuando, eh, o cuando están sufriendo, en este caso, ¿no? Y ofrecerle la ayuda. Ese es lo que es misericordia. Y es una de las cosas más importantes que cada casa de Dios, cada templo de Dios tiene que tener. Y hablo del templo nosotros. No descuidar la misericordia. Queremos misericordia, debemos dar misericordia. Tenemos que ponernos en el lugar de las otras personas cuando están sufriendo, cuando están necesitadas, cuando están hambrientas, cuando tienen alguna necesidad que nosotros las podemos ayudar, siempre dándole la mano. ¿No recuerdan el versículo que no lo hemos leído? No lo hemos estudiado, pero le doy un pequeño, diría, resumen de cuando Jesús caminó sobre las aguas y un apóstol que quería también caminar sobre las aguas y cuando puso su primer pie en el agua se empezó a hundir. ¿Qué hizo Jesús? Le dio la mano inmediatamente, ¿no? La misericordia. Cuando vemos a esa persona que se está hundiendo también y a veces hay personas que por ego o sí, más que todo por ego, no simplemente no le dan la mano, sino lo dejan hundir. No, debemos tener misericordia. Cuando vemos el sufrimiento de otras personas y somos totalmente indiferentes a ese sufrimiento que pueden tener esas personas o que tienen esas personas porque no las conocemos o porque simplemente no nos colocamos en el lugar de ellos. Eso es no tener misericordia. Misericordia es colocarnos en el lugar de ellos y tener empatía con esas personas que, bueno, hubo o están pasando por un momento difícil en la vida. Entonces la misericordia es una de las diría, de los más importantes que tiene que tener el templo de Dios. Y el templo de Dios es la iglesia de Dios. Toda la iglesia de Dios debe tener misericordia, porque el Padre tiene misericordia. Seguimos, muy importante esto, ¿verdad? Muy importante, lo señalo muy importante aquí. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, aquí afirma que Él tiene potestad para... él no, en realidad no evadió, no quitó el día de reposo aquí. Él simplemente dice, porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y él tiene, por ser Señor del día de reposo, tiene potestad para decir, bueno, hoy día de reposo te, te- te voy a dar, o te voy a ofrecer misericordia, haz esto porque tienes hambre, recoges tus frutos
y come. Como lo que va a pasar en el otro subcapítulo, que ya vamos a ver ese ejemplo, sobre lo que es el, lo que es este versículo cuando habla que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, ¿qué significará el Señor del día de reposo? Bueno, fíjense, si ustedes son, no vamos a compararnos con eso, nunca nos vamos a comparar con eso, pero vamos a dar un ejemplo, estoy dando un ejemplo aparte. Si ustedes están en una, qué sé yo, una fábrica, ¿no? Están manejando una fábrica. Vamos a colocar un ejemplo ¿cómo les digo? No, un poquito más a la actualidad. Cuando están en una fábrica, son jefes o de departamento de X o son gerentes y viene una persona el día tenía que llegar a las 8 de la mañana, llegó a las 10 de la mañana y él pasó a su oficina y les puso porque llegó tarde. Entonces, en ese momento usted tiene que tomar una decisión. En ese momento tienen que tomar una decisión. O dejarlo pasar para que hagan su trabajo porque ustedes tuvieron y se pusieron en el lugar de esa persona porque ese día cuando iban al trabajo se les pichó un caucho, tuvo que ir al taller, no tenía teléfono y ustedes se colocaron en la posición de esa persona. Y ustedes dijeron, bueno, está bien, pasa y no hay ningún problema. Te descontaré las 2 horas o X. Eso es tener empatía. Y si llevamos la empatía a lo que Jesús nos está diciendo, Él es diría, el gerente de todos nosotros, el director de todos nosotros. Y Él es el Señor de ese día de reposo. Él sabrá, Él sabrá a quién darle misericordia y no la condenación a los inocentes, como lo dice, no condenación. Incluso a veces diría por la desconocimiento, muchos creyentes, muchos siervos no practican o no cumplen, no, perdón, no cumplen el día de reposo. Entonces, Jesús es el que juzga, porque es el Señor del día de reposo. Es el que juzga, porque es el Señor del día de reposo. Es el que puede tomar decisiones y decir, ese siervo tendré misericordia con él. Él es el único que puede tomar este tipo de acción, este tipo perdón, diría, tener ese tipo sí, de acción y misericordia para cada una de las siervos y no tener condenación. Bueno, porque aquí lo dice muy claro, la verdad que lo dice muy claro, muy importante la palabra misericordia. Bueno, seguimos. Me apasiona mucho este tema porque es uno de los temas diría, más importantes que tenemos y que debemos aprender, ¿no? La misericordia tiene que ver mucho con estar más cerca de Dios. Debemos estar más cerca de Dios teniendo misericordia, como Él tiene misericordia con nosotros. Porque al final Él tuvo misericordia mandando a su Hijo amado a ser sacrificado de tal manera para nosotros tener la vida eterna. Eso es tener misericordia. Colocar, nosotros tenemos que ver todo lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, fíjense aquí lo que pasa. Pasando de allí, sino a la sinagoga de ellos, ¿no? Y aquí había uno de los que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusar, ¿es lícito sanar el día de reposo? Se tentándolo, ¿no? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja
Y si está cayera en un hoyo, el día de reposo, no le eche la mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y él fue restaurado sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Es lícito hacer el bien el día de reposo. Fíjense, como le digo, él no lo vino a abolir, o sea, no vino a quitarle el día de reposo. Él vino a decir, el día de reposo tenga misericordia, el día de reposo es lícito hacer el bien, el día de reposo no contengáis contra los inocentes, el día de reposo, yo soy Señor del día de reposo, así lo dijo, yo soy Señor del día de reposo. Entonces, si él dice que es lícito hacer el bien, y si él dice que tenemos que tener misericordia del reposo, que tenemos que tener empatía, porque hoy en día vemos que muchos templos no, mm, no cumplen el día de reposo. Pero nosotros tenemos que tener misericordia, tenemos que tener empatía, vamos a hablar de empatía, empatía, y que los lleva a la misericordia. ¿Y por qué la empatía? Bueno, porque simplemente bueno, vale decirlo en este momento, pues más adelante, creo que lo estudiamos sí lo estudiamos en el capítulo pasado, solo de juzgar, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos por acá. El juzgar a los demás es una de las cosas importantes, ¿no? No podemos estar juzgando y juzgando a nadie, porque el único que juzga es Dios. Entonces, el juzgar no lo podemos hacer. Yo hablé una oportunidad, no se recuerdo si no fue en esta clase o otra clase, no el de juzgar, sino el de reprender, ¿no? Reprender. A veces cuando hay una situación que se está realizando mal y que está no dañando, diría, o blasfemando contra el Evangelio, debemos reprender eso. No obstante, no es juzgar. Juzgar es otra cosa. Que hay que tener esa división. Que hay muchas, tanto creyentes como no, confunden lo que es juzgar por lo que es reprender, ¿no? No, yo reprendo cuando tú blasfemas el nombre de Dios. Yo reprendo, mira, no puedes hacer eso porque esto te va a pasar así, así, así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Eso es reprender. Ahora juzgar es otra cosa. Yo no puedo juzgar a algunos templos o ministerios, en este caso, que no cumplen el día del reposo. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener misericordia y tenemos que tener siempre, no, como lo dice él muy claramente, ¿no? Vamos a colocar aquí, no condenar, ¿no? No condenar. Si veo una persona, no vamos a hablar de reposo, que hace algo, incumple en algún mandamiento que no está, que está establecido por Dios, que no debe hacer, hermano, no debo de condenarlo, debo de orientarlo para que vaya el camino con misericordia, ponerme en la posición de él o de ella y llevarlo al camino de la luz. Misericordia. Esas son palabras importantísimas para nosotros poder llevar esas almas que están en las tinieblas a la luz, a los pies de Jesús. Es lo más importante. Bueno, vamos a dejar la clase donde las tenemos. Pero vemos la próxima, para el día jueves. Vemos la próxima clase y seguimos estudiando sobre
magnífico tema que nos da Jesús y las enseñanzas de Jesús. Chao, chao a todos. Hasta luego.